Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme. Saludo el debate democrático también, aunque desde ya pensamos diferente. Y este es un debate económico. No veo por qué no habría relación entre stocks en el exterior sin declarar y procesos de dolarización y enajenación del excedente de manera cíclica en Argentina. ¿De dónde sale ese excedente? Es la pregunta que yo les hago, digo, se las devuelvo. Digo, ¿de dónde sale si no es de procesos de dolarización que han permitido el acceso indiscriminado a personas físicas y personas jurídicas? Algo que desde ya no es objeto de este proyecto, coincido, porque para regular la fuga, entre otras cosas, necesitamos, como muchas veces la oposición plantea, un gran acuerdo nacional, yo diría, para que no volvamos a tener herramientas que desregulen la cuenta capital. Necesitamos una macroeconomía estable, necesitamos crecer, necesitamos la política que está llevando adelante hoy el Frente de Todos. Bien, voy a arrancar con mi exposición. Vamos al proyecto así. Tengo una primera parte que tiene que ver con el análisis que hago de la economía argentina y una segunda parte que tiene que ver con el proyecto. Argentina tiene un endeudamiento del 82,2% del Producto Bruto Interno. Hoy, datos que están publicados en la Secretaría de Finanzas, pueden entrar a la web del Ministerio de Hacienda, ese 82,2% en un 74,1% está en moneda extranjera al tercer trimestre 2021. Para pagar eso necesitamos dólares, para eso es este proyecto. 74% del endeudamiento que tiene Argentina hoy está en moneda extranjera. Antes no era así. Hoy 74% está en moneda extranjera, necesitamos dólares. Argentina tiene, y empiezo por acá porque la verdad es que finalmente tenemos distintas miradas económicas y creo que hay que arrancar por acá. Argentina tiene una restricción externa como la década del 60, la de Brown, la de Broderson, la de más importaciones te demandan más dólares respecto de las exportaciones, perfecto, hasta ahí estamos todos de acuerdo, agravada por la desregulación de la cuenta capital de la década del 70 para acá. Por ende tenemos una restricción externa al cuadrado, que claramente en distintos momentos políticos, a pesar de tener un modelo de desarrollo con inclusión, siguieron dolarizándose activos en un contexto en el cual Argentina tenía las posibilidades de tener un superávit comercial elevado. Lo que ocurrió posteriormente en el periodo 2015-2019 es que el endeudamiento externo fue la forma de financiar esos activos que se dolarizaron. Hoy lo que tenemos es una política de sábana corta, una política que nos lleva a eso, porque lo que tenemos es una situación de dólares limitados. No lo digo yo, lo dijo, por ejemplo, un expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, que puso el ejemplo de la vaca y los 3 terneros. Dijo, tenemos una vaca que le puede dar la teta a un ternero, pero hay 3. Está el ternero que te pide los dólares para la deuda, está el ternero que te pide los dólares para la industrialización y está el ternero que te pide los dólares para el turismo. Lo cito porque es un economista con el cual yo no comparto casi nada, pero lo dijo él. Dijo, che, te faltan dólares, tenés diversas demandas y una sola fuente. Técnicamente la fuente real y que de verdad nos importa en este contexto es la generación genuina de dólares por superávit comercial. Después tenés la fuente especulativa, que es la de tomo deuda y con esos dólares de la deuda financio la fuga. Y luego hay otra fuente que es ir a buscar los dólares que están en el exterior. Como dice la posición de inversión internacional del INDEC, es un informe del INDEC que lo pueden encontrar en la página web del organismo, que dice que Argentina, en un sentido común, debería ser un deudor frente al mundo, pero finalmente es acreedor neto frente al mundo, porque los residentes argentinos tienen más dólares en el exterior que lo que en realidad Argentina debe. Y no lo digo yo, además de decirlo el informe, nos lo ha dicho el Fondo. El Fondo Monetario Internacional lo dijo, che, ustedes son acreedores netos frente al mundo, el mundo les debe a ustedes porque tenemos más dólares fuera que adentro, que lo que debemos en realidad. La estimación, de hecho, es de unos 360.000 millones de dólares en concepto de otros sectores, conceptualizados en distintos rubros de inversiones. Esos 360.000 millones de dólares están declarados por personas físicas y jurídicas, efectivamente, en el exterior. Ahora, cuando uno quiere ir a depurar ese número, se encuentra con que en AFIP
hay una estimación o un dato certero, no una estimación mucho más chica, que habla de entre 60 y 70 mil millones de dólares, sobre un universo que podría ser de 360 mil millones de dólares, ¿no? Este es el número sobre el cual versa esta cuestión, ¿no? 360 mil millones de dólares contra 60. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué hay 60 si hubo un blanqueo durante el gobierno de Mauricio Macri en donde se declararon unos 116 mil millones de dólares? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque se exteriorizaron en realidad, pero nunca vinieron, pagaron un impuesto mucho más bajo, de entre el 10 y el 15%, y esos dólares están en algún lugar, pero cuando uno mira las declaraciones juradas en su sucesión anual, ya no aparecen los 117 mil millones de dólares, 116.800 para ser exacta, del blanqueo que en su momento encaró el gobierno anterior. Dejaron de ser declarados en una parte, y esa es una hipótesis de trabajo para un gobierno, y yo diría para un poder legislativo que tiene intención de atraer esos fondos para específicamente asignarlos a un fin, que es pagar la deuda, cancelarla con el Fondo Monetario Internacional. Traigo los datos porque no son fáciles de conseguir. Esa disquisición entre personas jurídicas y personas físicas es también algo que hay que trabajar en las comisiones del Senado, accediendo a información pública. Estos activos no son estrictamente, no necesariamente han sido del gobierno de Macri, fugados en ese momento, sino que pudieron haber sido de distintos momentos, de distintas oleadas de apertura de la cuenta capital. ¿Bien? Y quiero hacer una precisión sobre lo que decían precedentemente en relación a la adquisición de dólares. Los dólares no los compra cualquiera, el mundo minorista accede, pero no es significativo a la hora de explicar el proceso de extracción del excedente, porque les cuento que en una economía bimonetaria, atesorar en dólares rompe el circuito lineal de ahorro-inversión, que es el que te enseñan en economía. Vos ahorrás, atesorás, luego invertís. En Argentina eso no pasa, porque el atesoramiento que se hace en otra moneda, luego de décadas y décadas, en donde la política económica de algunos gobiernos te demuestra que la devaluación es la estrategia, te lleva a seguir atesorando en esa moneda y a nunca pasar al pasaje de la inversión. Entonces, eso es algo básico. Yo a veces me sorprendo que uno lo tenga que explicar, pero eso ocurre hace décadas en Argentina. Lo que uno tiene que hacer para revertir eso es hacer política macroeconómica y modificar la cuestión. Ahora bien, el resultado de todo ese proceso es que haya fondos efectivamente en el exterior sin declarar, y una parte de este proyecto tiende a eso. Ahora, los beneficiarios de la formación de activos externos, que así se llama la cuenta, durante el gobierno anterior de 86 mil millones de dólares, que claramente ganaron, porque luego una devaluación de 200% entre 2018 y 2019. Si te dolarizaste en el 17 te fue genial, y los trabajadores no llegaban a fin de mes, con lo cual hubo algunos que lo pudieron hacer. No son objeto de este proyecto, pero son también ganadores. De hecho, este proyecto es todavía más específico. Dice, vamos a ir no contra todos los que ganaron y les fue bien, sino específicamente contra los que ganaron y no declararon y la tienen afuera. Con lo cual les diría que es todavía más concreto, más preciso, más específico respecto de los ganadores de una etapa anterior. Y en relación a la compra de dólares, lo que quería plantear es una foto que yo obtuve a agosto de 2018. En esos meses accedían al mercado único y libre de cambios 1,3 millones de personas. O sea, nadie prácticamente, que es 0,06% de la PEA, la población económicamente activa. Nadie accedía al mercado único y libre de cambios. Muy pocos podían comprar dólares. Bueno, de ese 1,3% en un mes, en agosto de 2018, les cuento la foto, solamente el 3% de los compradores, 36.000 personas, lo hacían por montos de $10.000 en un mes. Pero esos montos que vos decís, che, solo el 3% llegaba a comprar más de $10.000 por mes, no había tope. Esos montos significaban en ese mes el 62% de los dólares que vendía el Banco Central. Entonces, un monto muy minorista de personas accedían a una compra de montos grandes. Y eso es lo que uno tiene que entender respecto de estos procesos. La fuga, por definición, es la extracción del excedente del proceso productivo. ¿Afuera o adentro? ¿Afuera o adentro? Voy metiéndome en el proyecto rápido, prometo. Quiero decir que este dato que acabo de decir, con la llegada de Sandleri se dejó de publicar.
llamativo. Eso era un dato que mostraba la concentración de la compra de dólares solamente en algunos. Por cierto, y permítame responder esto, 200.000 millones de dólares fueron las emisiones brutas del gobierno de Mauricio Macri. Cristina dejó, y no ella porque fue la deuda de la dictadura y de los 90, 52.000 millones de dólares de vencimientos a Macri. Eso es el 26% del endeudamiento. Explica el 26% del endeudamiento del gobierno anterior, no las 2/3 partes o el 67%, el 26%. Mauricio Macri generó 64.000 millones de dólares de pago de deuda durante su propio gobierno. Lo que resta, 60 y 50, los 80.000 millones de dólares que restan, se fugaron. Si no se hubieran fugado, no se entendería cómo se hacía para pagar la deuda. Si la deuda hubiera sido más grande, no se hubiera podido cerrar el número. Esto lo quiero decir porque es una mentira, una falacia que se ha instalado en relación a que la deuda fue para financiar deuda anterior. La deuda fue para financiar, entre otros casos, la fuga de capitales. ¿Saben por qué? Porque el superávit comercial entre 2015 y 2019 fue de 6.000 millones de dólares. No alcanzaban esos dólares para financiar la fuga. 243.000 millones de dólares de exportaciones contra 237.000 millones de dólares de importaciones. 6.000 millones de dólares de superávit comercial durante el gobierno de Macri. ¿Con eso financiabas los 86.000 millones de dólares de fuga? No te cierra los números. La fuga se financió con la deuda, no con el superávit comercial, como sí ocurrió en otros momentos y luego se limitó Julia, con un control de cambios. Un poquito al, Quiero reivindicar con ítems, permiso, última intervención. El fondo propone que el pago de la deuda recaiga sobre quienes se beneficiaron de este proceso económico y específicamente sobre aquellos que se beneficiaron y no declararon. O sea, ni siquiera sobre todos los que se beneficiaron, sino sobre una parte. Todo el que fugó ganó, ya lo dije, y específicamente el que fugó y no declaró, bueno, con más razón le cae el peso de este proyecto. La cuenta está en dólares, no está en pesos. Permite entonces financiar en dólares la deuda, no como en algún otro proyecto, como el gobierno anterior, donde se recaudaba en pesos. Los sujetos alcanzados son evasores. Es difícil en términos éticos estar en desacuerdo con una propuesta así. Podemos pensar distinto en términos económicos, pero si hay evasores como sujetos alcanzados, el acuerdo, a mi criterio, debería ser unánime. ¿Habría fondos aún sin declarar? Ya lo dije, hay una hipótesis de trabajo, 360.000 millones de dólares aparecen declarados en el INDEC por la posición de inversión internacional contra unos 60-70 en AFIP. Hay una diferencia por reconstruir ahí, porque se redujo la base imponible. Si se fijan en el informe que hizo la AFIP durante el gobierno de Macri en el año 2018 sobre blanqueo, aparecen países recurrentemente en relación a cartera de inversiones, participaciones societarias y cuentas. En un 87% las blanqueadas estaban en Estados Unidos, Suiza, Islas Vírgenes y Uruguay. Es decir, no hay que buscar en un océano, hay que ir a trabajar sobre los convenios con esos países. No es un océano, son esos países. Es intercambio de información y transparencia. Y además, desde el Centro de Economía Política Argentina hicimos un informe sobre la conformación de los entramados empresariales y encontramos en Islas Bahamas, en Delaware, en Islas Vírgenes, también en Luxemburgo, en Liechtenstein, en España, en los Países Bajos, también la posibilidad de que haya activos de argentinos en esos lugares. La figura de colaborador, no quiero ahondar, existe desde 1867 en Estados Unidos, fue fortalecida en 2006 por la Ley de Alivio Fiscal, es una figura reconocida en todo el mundo. Les recomiendo un informe de la OCDE que analiza todos los programas de divulgación voluntaria, Voluntary Disclosure, de todos los países del mundo. Y muestra que es prácticamente una política por el 80% de los países poder lograr que se acojan al fisco y básicamente declaren lo que tienen. Quiero cerrar con dos cosas. David Lipton, lo habrán leído, número 2 del fondo en la época de Macri, escribió: sacar a la luz, con el dinero fuera de las sombras mejora la gobernanza. En 2019, el dinero perdido que podría utilizarse para mejorar la vida de la gente. El FMI quiere cambiar la situación. 2 frases, ¿no? Es muy interesante si el fondo se compromete, porque además entre lo que se aprobó en el Congreso hay un listado de cosas, y una es que el fondo quiere que combatamos el lavado y la corrupción. Y por último, hay una nota de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, estos días, en el marco de la guerra Rusia-Ucrania, conflicto que voy a mantener al margen. Pero ¿saben lo que dice? Porque Rusia es uno de los primeros países, el primer país en realidad, con activos fugados. Que las democracias en el mundo tienen que comprometerse a perseguir los activos fugados. Lo dice en el marco de que él quiere sanciones contra Putin, lo dice por otra cosa. Ahora, hace toda una nota que se las recomiendo, muy interesante, y cierra: ¿pueden los gobiernos democráticos perseguir estos activos? Sí.
e insta a todo Occidente a hacerlo porque él asume que de esa manera se financia, ¿no?, el gobierno de Putin. Premio Nobel de Economía acabo de citar, y acabo de citar al número 2 del Fondo Monetario Internacional durante la época de Macri. Muchas gracias. Gracias. Senadora Kressler.